Podés tomar asiento mientras que te sentás, decirle que está al lado, qué bueno que estés en la casa de Dios. En 20 más o menos. Todos los predicadores antes de empezar dicen tenía algo y el Señor me lo cambió a último momento. Pero la verdad es que pasa tantas veces, pero sí estoy entendiendo que Dios tiene un mensaje claro y preciso para la iglesia y que tiene la intención de transformarnos. Mirá lo que está a decir Transformers. Y el Señor quiere hacer una cosa, una obra grande con nosotros. Miralo al que está al lado, poné la mano del hombro, poné voz de filósofo y decirle, estás para cosas grandes. Aleluya. Porque de verdad que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Ahora, para hacer cosas grandes en el Señor, solo necesitamos estar a cuenta con Él. Decirle al que está al lado. ¿Y por allá? Escuché en este último tiempo de algunas enfermedades que no poseen síntomas, que son muy difíciles. Escuché muchísimo en este tiempo de enfermedades psicológicas que ya van rumbo a lo psiquiátrico. Escuché en este tiempo de cosas que no se perciben, pero que al fin conducen a la muerte. Y en lo espiritual nunca ha dejado de suceder esto. Hoy, previo a llevar un pedido al municipio, una carta de parte del Consejo Pastoral para tener acceso a la plaza y poder hacer un evento para el día 31, que en realidad va a ser el día 26, cuando lo vamos a hacer, y ese día todas las iglesias de Esteban Echeverría vamos a ir a la plaza de Monterande. Y vamos a folletear un folleto que va a tener la dirección de todas las iglesias de Esteban Echeverría para que todo aquel que sea evangelizado en la calle puede elegir a qué iglesia quiere asistir según cercanía y demás. Y la idea es que en ese momento vamos a proclamar Esteban Echeverría para Cristo. Así que estemos preparándonos, oremos por eso. Pero bueno, previo a eso paso por la iglesia de un pastor amigo y nos pusimos a hablar de bueyes perdidos y en el medio de esto saltó, ¿te acordás del pastor tanto? ¿Te acordás el pastor el otro? ¿Te acordás de aquel? Y de cada uno una historia diferente y de cada uno un error. Y era muy común para mí escuchar de que se me cayó un ídolo, se convirtió hace poco, parecía que venía bien y de repente decirle que está al lado, volcó. Era común escuchar que un hermano se agrandaba y le pasaban cosas en su corazón y terminaba apartado. Pero cuando empezás a escuchar de hombres de Dios, de pastores, hablábamos con este pastor y decíamos que el Señor nos llene de temor y de temblor porque cosas bravas, cosas pesadas, cosas que son evidentes, ¿no? Y hasta intentos de suicidio de algún pastor y alguno hasta lo logró por la culpa, por todo lo que estaba pasando a su alrededor. Y meditando en esto entendí que la iglesia necesita de continuo ser advertida, que continuamente necesitamos estar advertidos y que la iglesia necesita estar activa. No sé cómo querés, pero necesita estar activa. Mi papá lo decía de otra manera, ¿no? Él decía, el que está, ¿cómo puede sonar lindo esto? Ay, cuetecito, ahí está. El que está, el cuete, ¿no? Y termina andando por el camino errado. Y nosotros, ¿sabe? Necesitamos tener un propósito. Y ya lo tenemos.
tenemos que descubrirlo. Y el propósito es la forma en que Dios quiere que hagamos una obra que ya ha determinado, ya está predeterminado. Vos sos un ganador de almas, mirá lo que está al lado, decirle, guardavida espiritual. Vos estás para ir a buscar abogados, vos sos el fisicoculturista de la playa, el que está ahí todo trabado. Estás para ir a buscar, mirá lo que está al lado, decirle qué tal. Vos estás para eso, estás para salvar vida. Y cada día que pasa, que vos no ocupás el tiempo en salvar vidas, pones en riesgo tu propia vida. Así que estemos meditando en esto y dispongamos nuestro corazón. Vamos a tener próximamente un encuentro. Y este encuentro es la coronación de un ciclo de Universidad de la Vida y demás. Pero mi pensamiento es, no nos habremos puesto remolones en esto. Lo que predicábamos el domingo por la tarde, el deseo que hay de extendernos, de crecer, de ir a un templo más grande, de seguir multiplicándonos, ¿no? Y para que esto pase, tiene que ser de a uno. Hoy Zulma decía, ¿por qué no volvemos a eso de que hacemos algún domingo del mes y que cada uno trae a uno? Y ese día, el próximo domingo, ¿te parece, Zulma? Dice ella que sí, cuando ella dice que sí, ya. Así que el próximo domingo, cada uno trae a uno. Cada uno trae a uno. Decirle al que está al lado, aconsejalo, agarrarlo de la mano, ponele caño. Pero tráelo en el nombre de Jesús. Así que ganá la batalla en la previa, orá por esa persona, reclamalo para Cristo y después pasás y le haces así, viene con vos en el nombre de Jesús. Así que vamos por eso. En 3, 4 domingos nos vamos a multiplicar de tal manera que vamos a tener que salir a buscar templo nuevo. Aleluya. Así que vamos, pero para que pasen esas cosas tenemos que estar sanitos. ¿Cómo tenemos que estar? Sanitos. A veces se percibe el semblante, a veces se percibe algún síntoma pequeño, a veces se dice, empezó con 2 liñitas de fiebre y después hacíamos huevo frito en el pecho, ¿no? Y entonces lo que yo tengo que entender es que posiblemente en lo espiritual la situación sea así. Yo creo que estoy bien, tengo algunos reflejos, no he perdido algunas condiciones, pero puedo estar enfermo y tengo que ir al doctor, que es mi Señor. Quiero meditar en algunas frases que anoté, pero que tienen que ver con la condición espiritual, pensando en una enfermedad espiritual y que podamos tomar decisiones en el nombre de Jesús. Que podamos tomar decisiones en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que la idea es que podamos meditar en esto. Lo primero en lo que vamos a meditar es que en las personas no deciden su futuro, deciden sus hábitos. Vos soñás con un futuro, vos te enfocás en algo para adelante, pero tus hábitos te condicionan de tal manera que lo alcanzás o que jamás lo vas a alcanzar. Entonces, la idea es que tus decisiones tienen que estar enfocadas no tanto en el sueño, no tanto en el deseo, sino en el hábito. Porque las personas deciden su futuro, entonces, no deciden su futuro, pero deciden sus hábitos. Y sus hábitos son los que deciden su futuro. Buenos hábitos, buen futuro. Malos hábitos, no hace falta ni que lo digamos. Tenemos que tomar decisiones de ese tipo en el nombre de Jesús. ¿Cómo se forma un hábito espiritual? La forma en que creamos hábitos espirituales depende mucho de la práctica, como también en otras áreas, de la práctica. Lo que yo practico mucho, en eso termino siendo bueno. Bueno, algunos, no sé. En eso termino siendo bueno. Aleluya. Si yo oro mucho, paso orando por el cementerio y empiezan los tipos a salir. Pero seguro, yo tengo que animarme en el nombre de Jesús. Yo tengo que decirle al que está al lado, vas a vaciar hospitales.
y tengo que atreverme a hacer de aquello, porque alguno de nosotros piensa, no soy merecedor ni de estar acá, porque yo tengo cosas escondidas, porque yo hay cosas que todavía no resuelvo, hay hábitos que tengo. Bueno, es un buen momento para resolver tus hábitos en el nombre de Jesús. La forma entonces en que creamos hábitos espirituales depende mucho de la práctica. En otras palabras, cualquier cosa que nosotros hagamos repetidamente puede eventualmente convertirse en un hábito. Tengo que ser repetitivo. Quizás tengo que ser repetitivo en la lectura bíblica. Yo sé que ustedes leen la Biblia 7, 8 veces por día. Perdonalos. Y yo sé que ustedes oran 10 veces por día. Horas, minutos, segundos. Una vez por semana. Pero tenemos que tomar hábito. ¿Qué tal? Mira, cuando te empezás a sentir mal, cuando ya cumplís 30 años como yo, te pasa... no seas maleducada. Cuando te pasa que empezás a tener algunas cosas, yo me encuentro con gente de mi edad y dice, ya no es lo mismo, ¿viste? Y ahí nos quejamos un poco, y vos qué, yo lo trial, vos qué, y nos empezamos a dar las marcas de los remedios que tomamos y todo, ¿no? Y vos la diabetes, no, yo la tengo una presión allá, ¿no? Y empezamos a dar esos testimonios. Pero a veces todo esto tiene que ver con justamente hábitos. Y entonces nos encontramos que alguien que justo a tiempo empezó a cambiar sus hábitos y empezó a aflojar con algunas cosas y eso no le trajo repercusión en la forma en que vive ahora. Llevémoslo a lo espiritual y podamos ser de aquellos que podemos tomar decisiones a tiempo, que podemos tener hábitos sanos para que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual sana en el nombre de Jesús. Algunas de las frases que vamos a leer, Elizabeth Elliot dice, las fortalezas espirituales comienzan con un pensamiento. Así que también en lo negativo pudiera levantarse algo si yo repito pensamientos negativos, pensamientos alineados con la voluntad del diablo y no con la voluntad de Dios. Un pensamiento se convierte en una consideración se convierte en una actitud que conduce entonces a la acción. La acción repetida se convierte en un hábito y el hábito establece una base de poder, en el caso de que sea un hábito negativo, una base de poder para el enemigo, es decir, una fortaleza. Y allí estamos los pastores, estamos los líderes orando por una persona y diciendo, soltalo en el nombre de Jesús, renuncia conmigo y renuncia y todo. Y dice, sos libre, soy libre, y se va para la casa y otra vez va y pisa en el mismo lugar y otra vez se manda la misma y otra vez vuelve a caer, porque en su corazón hay una fortaleza. Algo que se fortaleció, que se generó a través de un hábito, a través de una práctica, a través de la insistencia en volver a repetir la misma situación, pasar por el mismo error, no importa dónde lo conduzca. Tenemos que cambiar los hábitos malos por hábitos buenos en el nombre de Jesús. Por hábitos buenos en el nombre de Jesús. Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Que todo es un milagro. Fue Albert Einstein quien dijo esto y parecería que no salió del púlpito más ungido, pero tiene una gran verdad. Y ahí estás vos. ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Estás a la espera de un milagro, a ver si ocasionalmente te visita ese milagro? ¿O estás creyendo con mucha gratitud en tu corazón que todo lo que te sucede, que cada bocanada de aire que respirás, que cada vez que tenés la posibilidad de hablar, de saludar, de bendecir, aunque todavía estás esperando ese sueño realizado, estás contento porque vivís de milagro en milagro? Pablo Coelho dice, hoy no ruegues, no pidas, simplemente agradece a Dios. ¿Qué hay que hacer?
en silencio por todas las bendiciones en tu vida. A veces usamos mucho tiempo para enumerar todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta, todo lo que esperamos, en lugar de darle gracias. Quizá algunas cosas no han llegado a nosotros porque todavía no hemos sido completamente sanados, porque todavía no estamos libres de alguna consecuencia. Hoy vamos a darle gracias a Dios. Decíselo conmigo: Señor, te doy gracias por todo lo que me das. Yo sé que a ustedes les encanta perdonar. Nelson Mandela no lo hace muy bíblico, pero dice: el perdón libera el alma. ¿Qué pasa cuando perdonas? Elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. Es mucho más poderosa de lo que vos pensás. Y por eso el diablo te inhibe de usarla. Por eso el diablo te llena de rencor, de resentimiento, para que no puedas fluir en el perdón. Porque donde entres a perdonar vas a ser un grande en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que perdonar. Mirá para atrás y decirle: perdonen por las dudas. No sé cómo andás de juicio, si sos de juzgar o no. Creo que no vino el que juzga, ¿no? No vino. Pero los que juzgan nunca entenderán. Los que entienden nunca juzgarán. Esta frase de Amit Kalantri tiene mucha profundidad. A veces estoy muy ocupado en buscarle el defectito a los demás, en lugar de ver lo mío. Seamos capaces de ser entendidos en el nombre de Jesús. Al fin, la idea es que podamos meditar en algunas frases. Clement Stone dice: cuando haces lo incorrecto. ¿Alguien hizo lo incorrecto alguna vez en la vida? Hace mucho, ¿no? Sí. Otro ni la mano puede levantar ya. Entonces, cuando haces lo incorrecto, sabiendo que está mal, lo haces porque no has desarrollado el hábito de controlar o neutralizar efectivamente los fuertes impulsos que hay dentro tuyo para ir hacia ese lugar. Te tientan o porque no has establecido el hábito debido para poder controlarlo, o porque estableciste el hábito incorrecto y no sabes cómo hacer para eliminarlo de tu manera de vivir. Así que tenemos que tomar decisiones con esos hábitos y tenemos que quitarlos en el nombre de Jesús. Hay una frase que ya nos va a llevar a la palabra que vamos a compartir, de John Braddock, y dice: la búsqueda espiritual no es un beneficio adicional a nuestra vida, algo en lo que te embarcás si tenés tiempo. No es para ustedes, porque ustedes son de buscar espiritualmente. Y la inclinación, agregado a ese tiempo, es lo que pudiera ser como una excusa para cuando sea el momento. Pero en realidad la frase dice: somos seres espirituales en un viaje terrenal. Nuestra espiritualidad constituye todo nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que somos contados como inmortales, somos contados como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo y que estamos ya transitando la vida eterna. Algunos años en este cuerpo, luego por siempre con el Señor en el nombre de Jesús. Ahora, algunos de nosotros podría debilitarse en lo espiritual hasta el punto de lucir muy enfermo, o hasta el punto de no poder cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros. Y quiero entender que la Biblia habla de las debilidades. Y cuando habla de las debilidades, la Biblia me enseña claramente que yo puedo contar con el Señor. Segunda de Corintios 12, versículo 9 dice: pero Él me dijo: mi gracia te basta. Decir al que está al lado: la gracia te basta.
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Romanos 8, versículo 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Qué hace el Espíritu? Nos ayuda. Aparece la palabra Espíritu con mayúscula, lo cual me hace saber que estamos hablando del Espíritu Santo, y dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está el fluir de lenguas al que tenemos que apelar, lo que tenemos que buscar. El deseo de nuestro corazón tiene que ser tener un nivel espiritual en el que podamos fluir en lenguas en el nombre de Jesús. Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo. ¿En cuánto? De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, y hallar gracia que nos ayude en el momento oportuno. Dios tiene la intención de bendecirnos y de ayudarnos. Primera de Pedro 5, versículo 7, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuidará de ustedes. Contale al que está al lado, Él cuida de nosotros. El Salmo 34, versículo 18, dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Deja de querer lucir fuerte delante del Señor. Deja de culpar a los demás. Deja de decir que vos sos así porque naciste en esa familia. Deja de decir que vos actuás así porque te lastimaron. Deja de decir que vos metés la gamba como metés la gamba porque te vino a tocar la que te vino a tocar o el que te vino a tocar. Es un buen momento de declarar que en el nombre de Jesús soy más que vencedor. Entonces tengo que reconocer mis debilidades, decirle que está al lado, después te cuento todas mis debilidades. Es necesario reconocer nuestras debilidades. Es el primer paso para poder superarlas. Si yo no las reconozco, no las voy a poder superar. Necesito reconocer cuán débil soy. Cuán débil soy. Contale al que está, no sabe lo débil que soy. La debilidad produce enfermedad espiritual y a veces no soy consciente de mi debilidad, y por no ser consciente de mi debilidad, no soy consciente del riesgo que estoy corriendo, de lo amenazado que estoy por la enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual es algo mucho más fuerte de lo que yo puedo entender. La enfermedad espiritual es comenzar a morirse, pero en este caso eternamente. Isaías 1, versículo 5. Decirle que está al lado, se está poniendo lindo esto. Dice, ¿por qué queréis ser castigados? Aún, como que todavía no ligaste, ¿no? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la palma del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La enfermedad espiritual es más peligrosa que la enfermedad física. La enfermedad física tiene que ver con esta vida solamente.
La enfermedad espiritual nos afecta eternamente. Y si estamos enfermos espiritualmente, todo nuestro ser está enfermo. Todo nuestro ser está enfermo. Lo que nos está describiendo este texto comienza hablando de los detalles de la enfermedad, qué cosas afectan a mí. Y comienza diciendo que la cabeza, el corazón están afectados. Y tengo que meditar. Míralo el que está al lado, dice, ¿cómo anda del coco? Al del otro lado decirle, ¿y acá del bobo cómo va? Pudiera ser que no lo descubriste. Pudiera ser que estás enfermo. Suena feo decir estás enfermo de la cabeza, ¿no? Pero podríamos ser parte de ellos. Y va más allá. ¿Desde dónde hasta dónde? Dice, desde la planta de los pies hasta la cabeza. O sea, todo nuestro ser. Llevándolo a espiritual, tengo que entender que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu están afectados. Y yo necesito salir de esa condición en el nombre de Jesús. Cuando la Biblia empieza a entrar en los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Heridas, hinchazones, llagas podridas. ¿A qué llevan estas enfermedades? Podríamos preguntarnos. Y llevan a castigo y rebeldía. Isaías 1, versículo 5 dice, ¿por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? ¿Qué te tiene que pasar para que te vuelvas a Cristo de todo corazón? ¿Qué falta que te pase? Y a veces es tan fácil verlo en otros. Y a veces uno simplemente dice, otra vez empezó a dar vuelta de nuevo. Ahora lo va a tratar el Señor. Y uno ya sabe cómo viene la cosa. ¿Hasta cuándo va a seguir probando de la misma manera? ¿Hasta cuándo vas a resistir? Toda su cabeza está herida, dice el texto. Todo su corazón está enfermo. ¿Qué quiere decir entonces el Señor? El Señor tiene el deseo de curarlas. El Señor tiene el deseo de curar, de vendar, de suavizar con aceite. Es el deseo. Dice, porque volvés a ese circuito, no estás siendo sanado, pero podés ser sano. El Señor quiere curar, quiere vendar y quiere suavizar. Jeremías 30, versículo 17, dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. El Señor tiene planes benéficos, tiene buena intención para tu vida. Pero te tenés que enfocar correctamente en lo que Él quiere de vos. ¿Dónde se manifiestan estas enfermedades de las que estamos hablando? Lo primero que mencionamos fue la cabeza, en la mente. Nunca más que en este tiempo se habla dentro de las filas de la iglesia de estrés, de cansancio mental, de pánico, fobias y cuantas otras cosas más que antes pertenecían al mundo y que ahora están dentro de la iglesia. Y que las podemos rechazar con mucha sencillez, pero tenemos que alinearnos al propósito de Dios con nuestras vidas. Otra vez te digo, si tu circuito es ensuciarme para que me limpie, enfermarme para que me sane, ensuciarme para que me limpie, enfermarme para que me sane, no cumplís el propósito de Dios. Y entonces el Señor va a permitir que cada vez que te ensucies de tal manera que sea más costoso que pueda ser limpiado. Y que cada vez que te enfermes sea más costoso que pueda ser sanado. Así que es un buen momento para cortar el círculo en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de la cabeza y la mente, la idea es que hay una depravación total. Hoy en día muchos tienen una mente enferma. No mires a nadie. Y porque contiene creencia errónea, enfermedad, pensamientos corruptos,
de continuo. Nunca es más sencillo hoy contaminarnos. Hoy día es muy sencillo recibir, estar, involucrarse. Estamos completamente sucios, inmundos por lo que recibimos. A veces queremos estar de acuerdo con alguien más. A veces negociamos algunas cosas que son innegociables. Podamos hoy decirle al Señor que estamos de acuerdo con Él. Ahora, si vos por las tuyas, de un día para el otro decís, me voy a poner las pilas y voy a ser santo, no te la bancas un minuto. Ni uno de nosotros nos bancamos eso. Ahora, si nosotros le pedimos auxilio a Dios, en el nombre de Jesús, sí lo podemos. Por eso es necesario que eso que vos no podés controlar, que eso que te lleva a errar, que eso que te lleva... Cuando escuchamos atrocidades, hoy en día, cuando yo predicaba para los jóvenes hace mucho, hablar de zoofilia, hablar de ese tipo de cosas, era para que todos digan, ¿saben lo que es? Y todos decían, y entonces uno explicaba. Y todo. Ahora, usted todo lo que sea sexual lo conocen todo tipo de práctica. Ustedes saben que a algunas nenas les gustan las nenas, ¿sí? ¿No saben ustedes? Y a los nenes les gustan, y a algunos les gustan los nenes, las nenas, y a algunos les gustan los perros. Y a algunos, no sé, espero que no, el caballo, mi hermana. Y a algunos les gusta el rinoceronte también, qué sé yo, no sé, pero qué problemita, ¿no? Ahora, vamos más allá. Necrofilia, ¿saben lo que es necrofilia? Un finadito, ¿no? Así. ¿Y qué placer puede tener eso? Y al principio le gusta fresquito, pero después si está podrido mejor, ¿no? Y salió tiernito. Y entonces yo decía que está al lado, vino asqueroso el pastor. Pero te quiero meter en tema, quiero que puedas interpretar conmigo. Cuando vos pensás en ese tipo, fue un niño, fue un bebé en el vientre de su mamá como vos, como el más santo, como el más correcto, y se hizo niño, y creció en un ambiente, en algunos casos fue favorecido, en otros casos no, y luego pasó a ser un adolescente, y fue guardado y tuvo gente que lo cuidó y lo acompañó, y otros no. Se desalineó, se desenfocó, comenzó a errar. Y empezó una carrera de buscar satisfacción y no encontró. Y entonces varió con el sexo, al sexo opuesto, y intentó por el lado de lo masculino, lo femenino, y no se sació. Porque la única manera, yo a partir de ahora discutirlo con el Espíritu Santo, porque lo dice la palabra, pero el único y verdadero placer sexual está en el encuadre del matrimonio. Ese es sexo bendecido y ese placentero, disfrutable, es el único que produce felicidad. Lo otro es momentáneo, casi instantáneo, e inmediatamente llega la insatisfacción, tal que te lleva hasta lo más profundo de la basura, como lo que decíamos, hasta el punto de llegar, ¿cómo puede llegar un tipo a ese punto de estar buscando un cadáver? Entonces, podamos ser de los que le decimos al Señor, acá estoy, auxiliame. Porque a mí también me cabe y puedo terminar como ese tipo. Yo quiero volver en sí y quiero estar atento a todos tus mandatos. Así que podría ser entonces que la cabeza reciba información errónea, que me lleve a la depravación total, y tengo que guardar mi mente en el nombre de Jesús para que no se enferme, para la gloria de Dios. Tito 1, versículo 15 dice, cuando Pedro, bueno, él nos relata el texto, ¿no? Que cuando Pedro vio de que Dios le lavaba los pies, le dijo, Pedro, no solo
los pies, sino también la cabeza. Allí en Juan 13, versículo 9 está el pasaje donde nos relata que le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Debemos dejarnos renovar nuestra mente. Tenemos que dejarnos renovar nuestra mente. Efesios 4, versículo 23 habla de ser renovados en la actitud de su mente. Nuestra cabeza, nuestra mente debe ser limpiada por el Señor. Debe ser limpiada por el Señor. Yo no sé qué tenés ahí adentro, pero el Señor lo puede limpiar si le das lugar. Solo se lo tenés que pedir y el Señor empieza a operar y no queda nada de eso en el nombre de Jesús. También en el corazón, muchos tienen problemas en el corazón. Si miramos las enfermedades del corazón físico, son las más comunes y las más peligrosas porque hay riesgo de dejar de funcionar y puede llevarnos a la misma muerte. En la parte espiritual, muchos tienen el corazón enfermo, por eso nuestro corazón tiene que ser cambiado como lo hizo Dios con Saúl. Le tenés que decir: Dios, cambia mi corazón. Decíselo conmigo: Dios, cambia mi corazón. Primera de Samuel 10, versículo 9 dice: cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Yo tengo que dejar que Dios cambie mi corazón. Tanto su transformación como la recepción del poder del Espíritu Santo, hablando de Saúl. En el versículo 6 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Decirle a que está al lado: serás una nueva persona. Así como la regeneración de su corazón era algo especial, si Saúl iba a guiar a Israel de acuerdo con los propósitos de Dios, todo ese ser, su mente y su corazón necesitaban ser cambiados, necesitaba ser renovado e inspirado por el Señor. Así como literalmente se puede hacer un trasplante de corazón, Dios también puede cambiar nuestro corazón. Ezequiel 11, versículo 19 dice: yo les daré un corazón sincero y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Gloria a Dios. Jeremías 4, versículo 14, me lleva a que clame, a que pida que el Señor opere en favor de mi corazón. Y entonces me dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Y ahí podría ser: oh casa de Dios, oh familia Antunes, oh el individuo. Lava tu corazón de maldad. Hacete cargo, pero no solamente reconozca: sí, soy mal bicho, hice muchas cosas, sino que pedí perdón. Pedí que la sangre de Cristo purifique tu ser y que pueda ser limpio por completo en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo vas a permitir en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? Hacete esa misma pregunta que hace el texto, hacétela a vos. ¿Hasta cuándo te vas a permitir esos ratones? ¿Hasta cuándo te vas a permitir ese odio? ¿Hasta cuándo te vas a permitir esa necesidad de venganza? ¿Hasta cuándo te vas a permitir esa falta de perdón? ¿Hasta cuándo? Decirle al que está al lado, pero decíselo seriamente. ¿Hasta cuándo? Sí. Bien, ¿eh? Qué bien que trabajan acá adelante. No, hasta yo dije: no, ya. Bien, bien ahí. Así que entendemos que eso es lo que espera el Señor. Lava tu corazón de la maldad. Lava tu corazón de la maldad. Porque la Biblia dice que hay iniquidad. Me acuerdo aquella canción que escuchamos una vez cuando fuimos de visita a una iglesia. Vino una señora y quería participar y cantó una canción que se llamaba Iniquidad. La letra de la canción era: iniquidad, 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 iniquidades. Y por 45 minutos cantó: iniquidad, 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 iniquidades.
Zulma se fue al baño, no la quiso escuchar. Pero no me olvido más de ese título. Y cuando pienso en iniquidad, entiendo que iniquidad es maldad, es injusticia grande o una gran injusticia. Sinónimos de iniquidad: maldad, perversidad, vileza, infamia, injusticia. Quizás haya de eso en nosotros y tengamos que quitarlo hoy en el nombre de Jesús. Porque estoy deseoso de desafiarlos a que salgan a lucir a Cristo, a mostrar a Cristo, que abracen con amor a alguien que está perdido para conducirlo a la salvación y a la vida eterna. Pero ¿cómo hacerlo si somos portadores de iniquidad? Que el Señor nos permita lucir como el mismo Cristo lució, por la victoria que tuvo en la cruz. ¿Cuáles son los síntomas entonces de esa enfermedad espiritual? Las heridas que son producidas por muchas cosas suceden muchas veces por lo que sucede alrededor de nuestra vida, por el lugar donde nos tocó nacer, por el desprecio que hemos sufrido. Muchas personas nos han herido. Nosotros también hemos hecho muchas cosas que han dañado a los demás. Y a veces también hay dolor por la culpa que portamos. Así que tanto nosotros como los que nos hirieron somos parte de lo que produjo eso que hay en mí y que debe ser quitado en el nombre de Jesús. Job decía: qué dolorosa era su herida por haber pecado. No era una herida física, sino que era una herida espiritual. Y las heridas espirituales duelen más que las heridas físicas. Las heridas físicas se van secando, se van cicatrizando y llega un momento en que hasta olvidamos el lugar de esa herida. Pero en lo espiritual, si no le pedimos al Señor que sane, difícilmente podrá cicatrizar. Job 34, versículo 6 dice: ¿he de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. Pero el Señor también sana las heridas espirituales. El Salmo 147, versículo 3 dice: sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. También hablaba el texto de hinchazones, y eso tiene que ver muchas veces con lo que genera que nos vayan bien las cosas. Esta hinchazón se refiere tantas veces, como lo hemos escuchado en la Biblia, al envanecimiento que puede venir en nosotros, que puede ser porque tenemos conocimiento aún de la palabra de Dios. Aún podemos descuidar nuestra búsqueda del Señor porque ya nos creemos autosuficientes. Cuidado con ese síntoma. No olvides lo que dice el Proverbio 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Que el Señor nos auxilie y nos conserve humildes, de tal manera que todo el tiempo le demos la gloria a Él. Que la hinchazón no nos prive de nuestro premio. Colosenses 2, versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Sea el Señor el que nos haga libre de cualquier condición, que podamos tomar la decisión de humillarnos frente a quien merece que nos humillemos y nos humillemos delante de Él. Porque el que se humilla será exaltado. Pedro, ahí en Primera de Pedro 5, versículo 6, dice: humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él lo va a hacer. A su tiempo Él lo va a hacer. Pero tu parte la tenés que hacer. Tenés que humillarte. Tenés que reconocer su señorío. Tenés que reconocer que sin Él no se puede. Tenés que reconocer que todo aquello que creías tener bajo control, aquello que creías dominar, no lo podés dominar si no es por su gracia y por su unción. Y viene la parte más heavy de esta enfermedad y habla de podrida llaga. Y esto tiene que ver con la envidia. La envidia produce una llaga en nuestro corazón, ya que ella carcome. Así lo dice la palabra, ¿no? Proverbios 14, versículo 30. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome hasta los huesos. Yo ya no quiero eso en mí. Una mente ecuánime, una mente limpia, sin egoísmo, conviene a la salud. La envidia la arruina. Hoy decido por la sanidad de Dios. Un buen médico enviado por Dios es nuestro Señor. Y dice, no olvidemos que nosotros tenemos un buen médico enviado por Dios. Y la idea es que podamos entender que Él vino con el mejor medicamento y que hay enfermedades que son incurables para el hombre, pero no para Dios. Y Él trae sanidad si nosotros somos capaces de clamar a Él. Jeremías dice claramente, clama a mí. Y tengo que clamar a Dios. Mire, Jeremías 30, versículo 12 en adelante dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad, a causa de la magnitud de tu maldad, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, y todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa, mas yo haré venir sanidad para ti. Mas yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Ese es el Señor. Cuando todos te descartan, ahí aparece su poder. No olvidemos entonces que el Señor Jesús también tiene el ministerio de la sanidad. De sanidad que nadie, ningún otro puede dar. Nadie que vino a Él a pedir sanidad y liberación salió enfermo o atado. Todos fueron libres y sanos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que lucimos, eso es lo que recibimos y eso es lo que tenemos que mostrar en el nombre de Jesús. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Hay una misión por cumplir y el Señor te da toda la gloria y quiere brillar a través de vos. Tenés que ser el que porte esta buena noticia en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuál es el mejor medicamento?
Miremos a través de la palabra. Proverbios 3, Sul, si querés venir. Versículo 7, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué será? Y refrigerio a tus huesos. ¿Cuál es el mejor remedio entonces? Temo a Jehová y me aparto del mal. Decirlo conmigo: temo a Jehová y me aparto del mal, porque será medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. Aleluya. Hoy le puedo decir al Señor que estoy deseoso de ser sanado, de ser limpiado y de ser fortalecido para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Temerle con ese temor reverente. Enamorarnos, apasionarnos con Él. Y apartarnos del mal. Hoy decido apartarme del mal.